Hola, hoy nos sumergimos en ese viaje mecánico, a veces sorprendente, que hace la comida en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en toda esa coreografía, ¿no? De músculos y nervios que se activa apenas damos un bocado? Nuestra guía hoy es un texto de fisiología bastante conocido, el Guyton y Hall. Específicamente, el capítulo que habla de propulsión y mezcla de alimentos. Y la misión es entender cómo nuestro cuerpo, cómo mueve, tritura y mezcla lo que comemos. Y lo hace de una forma súper eficiente y casi siempre automática. Así que empecemos a desentrañar esto. Todo arranca, claro, con el hambre, el apetito. Pero eso es otro tema. Una vez que la comida está en la boca, ahí empieza la acción mecánica, la masticación. Exacto. Y los dientes, están diseñadísimos para esto. Los de adelante, los incisivos, cortan con una fuerza considerable, unos 25 kilos. ¡Wow! Y los molares, atrás, para triturar, hasta 100 kilos de fuerza. ¡Impresionante! Y todo esto lo controla el sistema nervioso, claro, principalmente el quinto par craneal, desde el tronco encefálico. Y es curioso, porque no solo la comida en sí, sino a veces un olor, un sabor fuerte puede disparar el reflejo de masticar. Áreas del cerebro relacionadas con el gusto, el olfato. Y gran parte es un reflejo, ¿cierto? Eso que llaman el reflejo masticatorio. Así es un ciclo muy ingenioso, la verdad. El bolo alimenticio presiona y eso inhibe un momento los músculos de la masticación. La mandíbula cae. Ajá. Esa caída estira los mismos músculos y ¡pam!, se contraen por reflejo. Mordemos. Claro. Al morder, el bolo vuelve a presionar contra el paladar, la lengua, inhibe de nuevo los músculos, cae la mandíbula. Y así sigue el ciclo, una y otra vez. Es un automatismo. ¿Y por qué es tan importante masticar bien? A veces uno come apurado, casi sin darse cuenta. Es fundamental. Por varias razones, mira. Primero, si comes, por ejemplo, vegetales crudos, frutas, tienen paredes de celulosa. Hay que romperlas para sacar los nutrientes. Entiendo. Y segundo, y esto es clave, las enzimas digestivas solo pueden atacar la superficie de las partículas de comida. Claro, no pueden entrar. Exacto. Entonces, al masticar, lo que haces es multiplicar esa superficie. Muchísimo. Y así la digestión es más rápida, más completa. Además, si trituras bien, evitas que trozos grandes raspen o lastimen la mucosa del esófago, del estómago. Y facilitas todo el paso siguiente. Tiene todo el sentido. Una vez masticado, tragamos. La deglución. Parece fácil, pero me imagino que es complejo porque por la faringe pasa aire y comida. Es una encrucijada, sí. Y es vital que la comida no se vaya por el camino equivocado, a la vía aérea. ¿Cómo se organiza eso? Se divide, digamos, en fases. La primera es voluntaria. Es cuando tú, conscientemente, usas la lengua, empujas el bolo hacia atrás, hacia la faringe. Ok, ¿eso lo controlamos? Sí. Pero a partir de que el bolo toca ciertos puntos ahí atrás, en la faringe, se dispara lo automático, lo involuntario. Y ahí viene la fase faringea, que leí que es rapidísima. Menos de 2 segundos. Rapidísima. Es una secuencia de eventos increíblemente coordinada para proteger la tráquea. ¿Qué pasa exactamente? Varias cosas. Casi al mismo tiempo. El paladar blando, la parte de atrás del techo de la boca, sube y tapa la conexión con la nariz. Para que no se vaya comida por ahí. ¿Lógico? Los pliegues que están a los lados de la faringe se juntan, como cerrando un poco el paso, dejando una rendija estrecha. Eso ayuda a que solo pase comida bien masticada. Ajá. Las cuerdas vocales se cierran, fuerte. La laringe entera sube y se va hacia adelante. Y la epiglotis, que es como una tapita de cartílago, baja y cubre la entrada de la laringe de la tráquea. Como una tapa, literalmente. Exacto. Todo para sellar la vía aérea. El cierre de las cuerdas vocales es lo más importante, de hecho. Si eso falla, puede haber aspiración, asfixia. ¡Qué delicado! Sí. Y al subir la laringe, también tira hacia arriba y abre la entrada del esófago. Al mismo tiempo, el músculo que está arriba del esófago, el esfínter esofágico superior, que normalmente está cerrado para que no traguemos aire al respirar, se relaja. Para dejar pasar la comida. Justo. Y como último paso, los músculos de la pared de la faringe se contraen en una onda rápida, de arriba a abajo, y empujan el bolo hacia el esófago ya abierto. Todo eso en menos de 2 segundos. Sí. Controlado por el centro de la deglución en el bulbo raquídeo. Recibe señales de que el bolo llegó y ¡pum!, dispara toda la secuencia motora. Y claro, durante ese instante, la respiración se para, automáticamente. Una maravilla de la coordinación.
Y después de la faringe viene la fase esofágica, el viaje al estómago. Exacto, que también es involuntaria. Aquí el protagonista es el peristaltismo. Son ondas de contracción muscular que avanzan por el tubo. Ondas. Sí, la onda peristáltica primaria es, digamos, la continuación directa de esa onda que empezó en la faringe. Empuja el bolo hacia abajo. Tarda unos 8 o 10 segundos en recorrer todo el esófago. Y si uno está de pie, la gravedad ayuda. Ayuda, sí. Puede llegar un poco antes, en 5 o 8 segundos. Pero la onda peristáltica es la que asegura el transporte incluso si estuvieras cabeza abajo. Increíble. ¿Y qué pasa si por alguna razón el bolo se queda atascado? Si esa onda primaria no fue suficiente. Buena pregunta. El esófago tiene un plan B, las ondas peristálticas secundarias. ¿Cómo funcionan? Si el esófago se distiende en un punto porque algo se quedó ahí, esa misma distensión local dispara nuevas ondas peristálticas justo desde ese punto hacia abajo. Ah, como un refuerzo. Exacto. Y persisten hasta que logran mover el obstáculo. Es un mecanismo de seguridad muy eficaz. Se generan por los nervios propios del esófago, el plexo mientérico, y también por reflejos que van al tronco encefálico y vuelven. Y un dato interesante sobre los músculos. El tercio superior del esófago y la faringe son músculos estriado, como los de los brazos, que movemos a voluntad, aunque aquí funciona de forma refleja. Ajá. Pero los 2/3 inferiores del esófago son músculo liso. Control involuntario, ahí manda más el nervio vago, a través de ese plexo mientérico. Entiendo. Y justo antes de que la comida llegue al final del esófago, al estómago, pasa algo más, ¿no? Una preparación del estómago. Sí, se llama relajación receptiva, es muy importante. ¿Qué es? Mientras la onda peristáltica va bajando por el esófago, una señal nerviosa viaja por delante de ella. Y esta señal hace que el esfínter, que está al final del esófago, el esfínter esofágico inferior, ¿El que evita el reflujo? ese mismo, hace que se relaje. Y no solo él, sino también la parte superior del estómago. Se relajan ambos, como preparándose para recibir la comida que llega. Abren la puerta, digamos. ¡Qué bien pensado! Hablemos de ese esfínter, el esofágico inferior o gastroesofágico. Es clave, ¿verdad? Fundamental. Es una zona donde el músculo circular del esófago está más grueso, en los últimos centímetros. Actúa como una válvula. Siempre está cerrada. Normalmente tiene un tono, está contraída. Mantiene una presión de unos 30 milímetros de mercurio, más o menos. Y eso es lo que evita que el contenido ácido del estómago suba al esófago. Porque la mucosa del esófago, salvo la parte más final, no tolera bien el ácido. Claro, por eso existe el reflujo gastroesofágico, cuando falla. Exacto. Este esfínter se relaja justo cuando llega la onda peristáltica con el bolo, para dejarlo pasar al estómago. Si esta relajación falla, si no se abre bien, se produce una enfermedad llamada acalasia. Ah. Y hay otro mecanismo que ayuda a evitar el reflujo, una especie de válvula que se forma por cómo entra el esófago en el estómago. Si aumenta la presión dentro del abdomen, por ejemplo al toser, al hacer fuerza, eso comprime esa última porción del esófago y ayuda a cerrar el paso. Muy completo el sistema. Bueno, llegamos al estómago, un órgano que tiene varias funciones motoras, me parece. 3 funciones motoras principales. Sí. Primero, almacenar la comida que llega, a veces bastante cantidad. Ajá. Segundo, mezclar esa comida con los jugos gástricos, ácido, enzimas, hasta formar una papilla semilíquida que llamamos quimo. Quimo. Y tercero, vaciar ese quimo poco a poco hacia el intestino delgado, a un ritmo controlado, para que el intestino pueda digerir y absorber bien. ¿Y cómo logra almacenar tanta comida? A veces comemos bastante y no sentimos esa presión inmediatamente. Eso es gracias a esa relajación receptiva que se extiende a la pared del estómago. Cuando entra comida, hay un reflejo llamado vago vagal, que va del estómago al tronco encefálico y vuelve. ¿Y qué hace? Le dice a la pared muscular del estómago, relájate, distiéndete. Y el estómago lo hace. Puede aumentar mucho su volumen, hasta 1,5 litros a veces más, sin que la presión adentro suba demasiado. La comida nueva se va poniendo como en capas en el centro de la que ya estaba. Interesante. ¿Y la mezcla? ¿Cómo convierte esos trozos de comida en esa papilla, el quimo? Bueno, mientras la comida está ya almacenada, las glándulas del estómago secretan los jugos digestivos. Y la pared del estómago empieza a tener unas contracciones suaves, como ondas. Se llaman ondas de mezcla o de constricción. ¿Son muy frecuentes? Ocurren cada 15 o 20 segundos más o menos, unas 3 por minuto. Nacen de un ritmo eléctrico que tiene el propio músculo liso del estómago, el ritmo eléctrico básico.
Al principio son débiles. Pero leí que luego se intensifican. Exacto. A medida que estas ondas viajan desde la parte de arriba, el cuerpo del estómago, hacia la parte final, el antro, se vuelven mucho más potentes. ¿Como anillos? Sí, se forman como anillos peristálticos de constricción muy fuertes. Empujan el contenido del antro hacia la salida, hacia el píloro, y lo hacen con bastante presión. Además, estas ondas como que cavan en la comida, la exprimen contra la pared, y eso ayuda muchísimo a mezclar. Y aquí es donde entra lo de la bomba pilórica y la retropulsión, ¿no? Suena como algo clave para la mezcla. Lo es totalmente. Esas contracciones antrales superpotentes son la bomba pilórica. Empujan con fuerza hacia la salida. Pero ¿qué pasa? El píloro, la salida, es muy estrecho. Ajá. Y además, cuando la onda fuerte llega al píloro, el propio músculo del píloro tiende a contraerse más, se cierra. Entonces no sale casi nada. Con cada bombeo, solo unos pocos mililitros de quimo, el que ya está más líquido y fino, logran pasar al duodeno. La gran mayoría del contenido que fue empujado choca contra ese píloro casi cerrado. Y rebota. Exacto. Es impulsado de vuelta hacia atrás, hacia el cuerpo del estómago. Eso es la retropulsión. Y ese ir y volver, ese choque y retroceso, es el mecanismo principal que mezcla y tritura la comida contra los jugos hasta formar el quimo. ¡Qué ingenioso! Es como una batidora interna. Algo así, sí. Una mezcla muy eficaz. Oye, ¿y esas contracciones de hambre que a veces sentimos, esos retortijones que son? Ah, sí. Cuando el estómago lleva ya varias horas vacío, pueden aparecer otro tipo de contracciones. Son ondas peristálticas, pero mucho más intensas, que recorren el cuerpo del estómago. ¿Más fuertes que las de mezcla? Mucho más. A veces, si son muy potentes, se pueden fusionar y mantener una contracción continua por 2 o 3 minutos. Son más intensas en gente joven con buen tono digestivo y aumentan si baja el nivel de azúcar en sangre. Y duelen. Pueden causar esa sensación molesta, sí, los retortijones de hambre. Suelen empezar unas 12 a 24 horas después de la última comida. Alcanzan su pico a los 3 o 4 días de ayuno y luego, curiosamente, tienden a disminuir. Entendido. Volviendo al vaciamiento. El estómago tiene que vaciar ese quimo al intestino. ¿Cómo se regula esa salida? Mencionaste que era lenta y controlada. Exacto. El motor que empuja es la bomba pilórica, esas contracciones fuertes del antro. Pero la velocidad final depende de cuánta resistencia ponga el píloro, el esfínter de salida. Que normalmente está algo cerrado, dijiste. Sí, el músculo ahí es más grueso, tiene un tono, está contraído, pero no totalmente cerrado. Deja pasar líquidos fácilmente, como el agua, pero frena las partículas sólidas más grandes hasta que están bien mezcladas y licuadas en el quimo. ¿Y qué hace que se abra más o se cierre más? Ah, eso es lo crucial. El grado de apertura del píloro está bajo control de señales nerviosas y hormonales que vienen, sí, del propio estómago, pero sobre todo, del duodeno, de la primera parte del intestino delgado. Parece que el duodeno lleva la batuta aquí. Totalmente. Es el que dice frena o sigue. El duodeno necesita tiempo para neutralizar el ácido que viene del estómago, para digerir las grasas, las proteínas. No puede recibir quimo demasiado rápido. ¿Qué señales vienen del estómago para que se vacíe? Principalmente 2. Una es el volumen. Cuanta más comida hay, más se distiende la pared, y esa distensión activa reflejos locales, en el propio estómago, que potencian un poco la bomba pilórica y relajan ligeramente el píloro. Ojo, no aumenta mucho la presión, pero sí la actividad motora. Entiendo. ¿Y la otra señal? La hormona gastrina se libera en el antro del estómago cuando llega comida, sobre todo si hay productos de la digestión de proteínas. La gastrina estimula la secreción de ácido, pero también tiene un efecto, aunque leve o moderado, que estimula la motilidad, incluyendo la bomba pilórica. Ok, esos son los aceleradores desde el estómago. Pero dijiste que los frenos desde el duodeno son más potentes. Mucho más determinante, sí. Hay 2 mecanismos principales de freno desde el duodeno. A ver. Primero, reflejos nerviosos. Se llaman reflejos enterogástricos inhibidores. ¿Qué los activa? Varias cosas que detecta el duodeno en el quimo que le llega. Si el duodeno se distiende mucho, si hay demasiada comida, si el quimo es muy ácido, el pH bajo activa estos reflejos muy rápido. Si el quimo es muy concentrado, hipertónico, o muy diluido, hipotónico. Si hay productos de la digestión de proteínas, o sobre todo de grasas que aún no se han procesado, o si el quimo irrita la mucosa.
O sea, si el duodeno se siente sobrepasado. Exactamente. Cualquiera de esas señales dispara reflejos nerviosos que viajan de vuelta al estómago y le dicen, frena. ¿Y cómo frenan? Inhiben la potencia de la bomba pilórica y a la vez aumentan la contracción del esfínter pilórico. Cierran más la puerta. Entendido. ¿Y el segundo mecanismo de freno? Son las hormonas. Retroalimentación hormonal. También activadas por el quimo. Sí. El estímulo más potente para liberar estas hormonas inhibidoras son las grasas presentes en el quimo que llega al duodeno y a la siguiente porción, el yeyuno. ¿Qué hormonas son? La principal parece ser la colecistoquinina, la CCK. La libera la mucosa del intestino cuando detecta grasas. Viaja por la sangre hasta el estómago y actúa como un freno potente para la bomba pilórica. Además, contrarresta el efecto estimulante de la gastrina. Tiene lógica, porque las grasas tardan más en digerirse. Exacto, el cuerpo se asegura de darles tiempo. Hay otras hormonas que podrían contribuir a frenar, como la secretina que se libera en respuesta al ácido, o el GIP que se libera por grasas y carbohidratos, aunque su efecto motor parece menos importante que su efecto sobre la insulina. Entonces, en resumen, el estómago empuja para vaciarse, por volumen, por gastrina, pero el duodeno es el que controla el ritmo final. Usa reflejos nerviosos y hormonas, sobre todo la CCK activada por grasas, para frenar el vaciamiento cuando es necesario. Así se asegura de que el quimo llegue a una velocidad que pueda manejar. perfecto. Una vez que el quimo logra pasar el píloro, entra al intestino delgado. ¿Qué movimientos ocurren ahí? Ahí también tenemos dos tipos principales de movimientos, aunque en la práctica se mezclan bastante. Por un lado, las contracciones de mezcla, que aquí se llaman de segmentación, y por otro, las de propulsión, el peristaltismo. ¿Cómo son esas de segmentación? ¿Para mezclar? Imagínate que el intestino, que es un tubo, de repente se contrae en anillos, en varios puntos a la vez, como si lo dividieras en segmentos o como si hicieras una ristra de salchichas. Ajá. Esas contracciones duran un ratito, menos de un minuto. Luego se relajan y casi inmediatamente aparecen nuevas contracciones, pero ahora en los puntos medios de donde estaban las anteriores. Ah, como que cortan y vuelven a mezclar. Exacto. Fragmentan el quimo, lo dividen, lo vuelven a juntar. Esto pasa unas cuantas veces por minuto. Y es súper eficaz para mezclar el quimo con todos los jugos que secreta el intestino. Bilis, jugo pancreático, jugo intestinal, y para ponerlo en contacto íntimo con la pared, con la mucosa, que es donde ocurre la absorción. ¿Y tienen un ritmo fijo? La frecuencia máxima sí está marcada por el ritmo eléctrico básico del intestino, que es más rápido al principio, en el duodeno, unas 12 por minuto, y va bajando a medida que avanzamos, hasta 8 o 9 por minuto en el íleon terminal. Pero no siempre se alcanza esa frecuencia máxima. Entiendo. ¿Y el peristaltismo? ¿El que hace avanzar la comida? Bueno, también hay ondas peristálticas en el intestino delgado, claro. Empujan el quimo hacia adelante, en dirección al ano. ¿Son rápidas? No, aquí suelen ser bastante débiles y cortas. Una onda avanza solo unos pocos centímetros, 3 a 5 centímetros, raramente más de 10 centímetros, y luego como que se desvanece. Entonces, el avance es lento. Muy lento. El movimiento neto del quimo hacia adelante es de apenas 1 centímetro por minuto, más o menos. Poquísimo. Sí. Por eso la comida tarda bastante en recorrer todo el intestino delgado, que mide varios metros. Tarda entre 3 y 5 horas, desde que sale del estómago hasta que llega al final, a la válvula ileocecal. ¿Y qué controla este peristaltismo tan pausado? Se activa, lógicamente, cuando llega el quimo y distiende la pared del duodeno. Pero también hay un reflejo que viene del estómago, el reflejo gastroentérico. Cuando el estómago se llena, manda una señal que acelera un poquito el movimiento en todo el intestino delgado. Como diciendo, prepárense, que allá va más. Algo así. Y también influyen hormonas, gastrina, CCK, insulina, motilina, serotonina, lo estimulan, mientras que secretina y glucagón lo inhiben. Pero la clave de este avance lento es dar tiempo. Tiempo para la digestión química y, sobre todo, para la absorción de nutrientes. El peristaltismo ayuda a esparcir el quimo sobre la enorme superficie de la mucosa intestinal. Mencionaste antes un reflejo gastroileal. ¿Qué hace?
Ah, sí. A veces el quimo se acumula un poco justo antes de la válvula ileocecal, la puerta de salida al intestino grueso. Entonces, cuando llega una nueva comida al estómago, ese reflejo gastroileal, estómago-íleon, intensifica el peristaltismo justo en la parte final del íleon y relaja un poco el esfínter de salida, dando un empujoncito para que ese quimo retenido pase al ciego. O sea que una comida nueva ayuda a mover lo que quedaba de la anterior. Exactamente. ¿Y puede haber un peristaltismo muy rápido en el intestino delgado? Sí, pero no es lo normal. Ocurre en situaciones de irritación muy fuerte de la mucosa. Por ejemplo, en algunas diarreas infecciosas graves. Se llama acometida peristáltica. ¿Y cómo es? Son ondas peristálticas muy potentes y rápidas que recorren grandes distancias del intestino en pocos minutos. Arrastran todo el contenido hacia el colon. Es un mecanismo de defensa para limpiar el intestino de lo que lo está irritando o de una distensión excesiva. Y no hay que olvidar otros movimientos más pequeños. Hay una capa de músculo muy finita en la mucosa, la muscularis mucosae, que puede formar pequeños pliegues. Y las propias vellosidades intestinales, esos pelitos que absorben, también se contraen y relajan. ¿Para qué? Para aumentar aún más la superficie de contacto, para remover el líquido que está pegado a la pared y facilitar la absorción. Y al contraerse las vellosidades, también ayudan a ordeñar la linfa que ya recogió grasas para que fluya hacia los vasos linfáticos. Son como pequeños masajes locales. Increíble el nivel de detalle. Llegamos al final del intestino delgado, a la válvula ileocecal. Su función principal. Es ser una guardiana, una puerta de sentido único entre el íleon, que es el final del delgado, y el ciego, que es el principio del grueso. Su trabajo es impedir que el contenido del colon, que ya son heces con muchas bacterias, vuelva hacia atrás, hacia el íleon. ¿Cómo lo hace? Tiene unos pliegues como unos labios que protruyen hacia adentro del ciego. Si la presión en el ciego aumenta, esos labios se juntan y cierran el paso con bastante fuerza. Pueden resistir bastante presión en contra. Y además de la válvula en sí, justo antes, en la pared del íleon, el músculo circular está engrosado. Forma el esfínter ileocecal. Otro esfínter. Sí, este normalmente está un poquito contraído. ¿Para qué? Para frenar el vaciamiento del íleon hacia el ciego. Retiene el quimo un poco más en el íleon, dando una última oportunidad para absorber agua, electrolitos, lo que quede. ¿Cuánto quimo pasa al día? No mucho, considerando todo lo que comemos y bebemos. Suelen ser entre 1.500 y 2.000 mililitros, o sea, 1,5 litros o 2 litros de quimo al día lo que llega al ciego. ¿Y este esfínter también se regula? Claro. El reflejo gastroileal, el que viene del estómago lleno, lo relaja para que pase el quimo acumulado después de comer. Y, muy importante, recibe señales del propio ciego. Retroalimentación otra vez. Sí. Si el ciego se llena mucho o si está irritado, por ejemplo en una apendicitis, manda señales nerviosas de vuelta. ¿Qué hacen esas señales? Contraen más fuerte el esfínter ileocecal. Y además inhiben el peristaltismo en el final del íleon. O sea, frenan la llegada de más quimo desde el delgado. Todo conectado. Entramos al último tramo, el colon o intestino grueso. ¿Cuáles son sus funciones principales? 2 tareas fundamentales aquí. Primero, absorber agua y electrolitos del quimo que llega. Ya queda poca agua, pero el colon es muy eficiente recuperándola para formar heces más sólidas. Ajá. Y segundo, almacenar esa materia fecal ya formada hasta que sea el momento de expulsarla, de la defecación. La primera mitad del colon, ascendente, transverso, se enfoca más en la absorción. La segunda mitad, descendente, sigma, recto, actúa más como almacén. Y como no necesita tanta mezcla ni tanta propulsión rápida. Exacto, sus movimientos suelen ser bastante lentos, digamos, perezosos, en comparación con el resto del tubo. Pero tiene sus movimientos propios. También de mezcla y propulsión. Sí. Para la mezcla están las austras. Austras. Sí. Son como bolsas o saculaciones que se forman en la pared del colon. Se producen por una combinación de contracciones. Por un lado, el músculo circular se contrae en anillos, bastante fuerte. Y al mismo tiempo, el músculo longitudinal, que en el colon no es una capa continua, sino que está agrupado en 3 bandas llamadas tenias cólicas. Esas tenias también se contraen. Y esa combinación forma las bolsas. Eso es. Las zonas entre los anillos de contracción circular, empujadas por la contracción de las tenias, se abomban hacia afuera. Esas son los austras. Le dan al colon ese aspecto segmentado característico. ¿Y cómo ayudan estas austras a las funciones del colon? Bueno, cada austra se forma alcanza su máxima intensidad en medio minuto,
y luego desaparece en el minuto siguiente. Y van apareciendo y desapareciendo en distintos lugares. A veces, mientras están contraídas, se mueven un poquito, lentamente, hacia el ano. Amasan el contenido. Exacto, lo van ordeñando, revolviendo lentamente. El objetivo es exponer toda la masa fecal poco a poco a la superficie de la mucosa del colon, para que se pueda absorber bien el agua y los electrolitos restantes. Es un proceso lento, ¿eh? Convertir el quimo líquido que llega del ileón en las heces semisólidas que evacuamos puede tardar de 8 a 15 horas. Entendido. ¿Y para mover las heces a lo largo del colon? Porque tienen que avanzar. Para eso están los movimientos de masa. Son el principal motor de propulsión en el colon, desde el ciego hasta el sigma más o menos. ¿Son frecuentes? No para nada. Son un tipo de peristaltismo modificado, mucho más potente, que ocurre solo unas pocas veces al día, típicamente de 1 a 3 veces, y suelen ocurrir sobre todo un rato después de comer, especialmente después del desayuno. Duran unos 15 minutos más o menos. ¿Por qué después de comer? Por los reflejos gastrocólico y duodenocólico. Otra vez, el estómago y el duodeno llenos mandan señales al colon para que se mueva, probablemente a través del sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo es exactamente un movimiento de masa? Se inicia en un punto, a menudo en el colon transverso, con un anillo de constricción, quizás por distensión o irritación local, y entonces de repente un segmento largo de colon por delante de ese anillo, unos 20 centímetros o más, pierde sus austras, se lisa y se contrae como una unidad, con fuerza. Ah, empuja todo el bloque. Exacto. Empuja toda la materia fecal de ese segmento, en masa, hacia la siguiente porción del colon. La contracción dura unos 30 segundos, potente, luego relaja por 2 o 3 minutos, y puede venir otro movimiento de masa un poco más adelante. Una serie de estos movimientos puede durar de 10 a 30 minutos. Y esto es lo que llena el recto. Justamente. Cuando una masa de heces empujada por estos movimientos llega y distiende el recto, es cuando aparece la sensación, el deseo de defecar. Y llegamos al acto final, la defecación. El último paso. Sí, normalmente el recto está vacío. Hay un pequeño esfínter funcional y un ángulo ahí, entre el sigma y el recto, que dificultan un poco el llenado continuo. Pero cuando un movimiento de masa mete heces en el recto y lo distiende, eso es lo que dispara todo. ¿Dispara el deseo y qué más? Dispara el deseo de defecar y también unos reflejos que contraen el recto y relajan los esfínteres anales. Ahora, para que no estemos perdiendo heces continuamente, tenemos 2 esfínteres en el ano, que normalmente están cerrados. El esfínter anal interno, que es músculo liso involuntario, es un engrosamiento del músculo circular al final del recto. Ok, ese no lo controlamos. No. Y luego, rodeándolo por fuera, está el esfínter anal externo. Este sí es músculo estriado, voluntario. Está controlado por el nervio pudendo, parte del sistema somático. Así que este sí lo podemos controlar conscientemente, aunque normalmente está cerrado de forma subconsciente. ¿Y cómo se activan los reflejos para defecar cuando llega la materia fecal al recto? Son 2 reflejos principales que colaboran. Uno es el reflejo intrínseco. Local. Sí, mediado por el propio sistema nervioso de la pared del recto, el plexo mientérico. La distensión del recto por las heces envía señales por este plexo, que inician ondas peristálticas en el colon descendente, sigma y recto, empujando las heces hacia el ano. Y cuando la onda llega cerca del ano, señales inhibidoras del mismo plexo relajan el esfínter anal interno. ¿Y eso es suficiente? Por sí solo, este reflejo intrínseco es bastante débil, necesita ayuda. Del otro reflejo. Exacto. Necesita el refuerzo del reflejo parasimpático de la defecación. Este ya involucra la médula espinal, en la zona sacra. ¿Cómo funciona? Las señales de distensión del recto no solo activan el plexo local, sino que también viajan a la médula espinal. Y desde la médula vuelven señales potentes a través de los nervios pélvicos, que son parasimpáticos. ¿Y qué hacen esas señales parasimpáticas? Intensifican muchísimo las ondas peristálticas en el colon distal y el recto, mucho más que el reflejo intrínseco. Y también relajan con más fuerza el esfínter anal interno. Convierten ese esfuerzo inicial débil en un proceso de defecación potente. A veces, tan potente que puede vaciar gran parte del intestino grueso de una sola vez. ¿Y dónde entra el esfuerzo voluntario? Porque uno puede hacer fuerza. Claro, las señales que llegan a la médula no solo disparan el reflejo parasimpático, también nos hacen conscientes del deseo y pueden iniciar otras acciones que ayudan. Podemos voluntariamente hacer una inspiración profunda, cerrar la glotis, contraer los músculos del abdomen.
Es la maniobra de Valsalva. Para aumentar la presión. Exacto. Aumenta mucho la presión dentro del abdomen y eso empuja las heces hacia abajo. Al mismo tiempo, el suelo de la pelvis se relaja y desciende un poco, ayudando a expulsar. Y, por supuesto, el control voluntario final es decidir relajar el esfínter externo. O sea que podemos iniciar el proceso o ayudarlo. Podemos intentarlo, sí. A veces, si no sentimos el deseo, podemos hacer esa maniobra de Valsalva para forzar que entren heces en el recto y así disparar los reflejos. Pero ojo, los reflejos iniciados así, rara vez, son tan efectivos como los naturales, los que surgen espontáneamente. ¿Por qué? No está del todo claro, pero parece que la secuencia natural es más coordinada. Por eso, la gente que inhibe sus reflejos naturales muy a menudo, que se aguanta las ganas sistemáticamente, tiende a sufrir de estreñimiento. El sistema como que se desacostumbra. Tiene sentido. ¿Y qué pasa si no hay control voluntario? En bebés o en personas con ciertas lesiones medulares, no hay control consciente sobre el esfínter externo. Entonces, cuando los reflejos se activan, la defecación ocurre automáticamente, sin importar el momento o lugar. Y ya para terminar, solo mencionar rápidamente que además de todos estos reflejos específicos que hemos visto, gastrocólico, gastroileal, enterogástrico, de defecación, hay otros reflejos nerviosos más generales que conectan distintas partes del abdomen y pueden influir en la actividad intestinal. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el reflejo peritoneo intestinal. Si hay una irritación fuerte en el peritoneo, la membrana que recubre el abdomen por dentro, como en una peritonitis, eso inhibe muy fuertemente los nervios excitadores del intestino. Puede causar una parálisis intestinal, un hilio paralítico. Grave. Sí. O los reflejos nefrointestinal y vésico-intestinal. Una irritación en el riñón o en la vejiga también puede, por vía refleja, inhibir la actividad del intestino. Todo está interconectado. Impresionante. Entonces, haciendo un repaso final, hemos seguido todo el viaje mecánico, desde la masticación, esa deglución súper coordinada, el almacenamiento y la mezcla potente en el estómago, ese avance lento y calculado en el intestino delgado para absorber y finalmente la concentración y expulsión en el colon. Es una maquinaria increíblemente compleja y automática. Es realmente notable, sí. La precisión, la eficiencia, la automatización de todo este proceso que ocurre dentro nuestro constantemente y del que apenas somos conscientes la mayor parte del tiempo. Pero es absolutamente vital. Es un buen recordatorio de la increíble biología que somos. Totalmente. Y nos deja pensando. Hoy nos enfocamos mucho en la mecánica, en el cómo se mueve todo. Pero ¿qué hay de la parte química? ¿Cómo sabe el cuerpo exactamente qué enzimas, qué hormonas liberar y cuándo para digerir cada tipo de alimento que comemos? Esa coordinación química que dirige este tráfico y hace la descomposición, esa es otra historia fascinante. Sin duda. Una dimensión igual de compleja y esencial. Quizá para explorar en otro momento, o para que cada quien siga investigando por su cuenta. Por hoy, muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.